muchísimas gracias por venir, de verdad. Esperamos cumplir con vuestras expectativas. Hemos preparado esta conferencia con bastante mimo, así que esperamos que disfrutéis este ratito. Muchas gracias. Bueno, empezamos justificando un poco por qué estamos aquí, el por qué hemos decidido una charla sobre el Cyberpunk para un evento como se llama Weekend. Y es que, a fin de cuentas, aparte de ser un tema que es apasionante por todo lo que conlleva, no solamente a nivel narrativo, sino también estético, es una auténtica maravilla, una maravilla muy cercana. Por eso precisamente es por lo que hemos elegido, porque a fin de cuentas nos estamos acercando irremediablemente a esa ambientación tan distópica que refleja la ficción, por lo cual el Cyberpunk no deja de ser también una advertencia de lo que podría estar por venir y cómo vamos a fin de cuentas como seres humanos a actuar ante esta tesitura. Aunque también podríamos pensar que igual de lo que está por venir, pero que muchos de los elementos que se ven en el Cyberpunk están presentes en nuestra sociedad. O sea, hay que recordar que estamos, bueno, obviamente lo sabemos todos, estamos en el año 2025, un año ya superior en lo que en muchas obras de temática Cyberpunk se narra. 2019, parece. Claro. Pero antes había que analizar qué significa el punk y cómo eso se transfiere a lo que conocemos como el término Cyberpunk. Vamos a ello. Más allá de la música, el punk implica una filosofía que está atada a un momento histórico muy concreto, como puede ser los acontecimientos que fueron posteriores a la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue un proceso completamente traumático para la población joven estadounidense que estaba viendo cómo sus compañeros, los que habían sido amigos de toda la vida, estaban volviendo del frente completamente rotos y el sistema no hacía nada por ellos, los tenía completamente abandonados. Para colmo, estábamos en un momento en el cual el mundo prácticamente se estaba dividiendo en dos frentes que estaban repartiendo básicamente las ganancias de la Segunda Guerra Mundial. Por lo cual entra en juego una mentalidad súper corporativista que da prioridad al dinero por encima de la propia vida humana. Entonces es un ambiente de pesimismo generalizado, porque estamos ante una juventud que sentía que no podía hacer absolutamente para cambiar esta tesitura. Y sobre todo también una juventud que no se podía desarrollar. Ya sabéis que en Japón lo que es el culto a la empresa sobre el propio desarrollo intelectual o individual de la persona es muy notorio. Entonces eso también En el Walmart me acaba de atender una persona racializada, estamos en Estados Unidos. Entonces, pues nos encontramos ante una tesitura donde estaban completamente desamparados, no entendían la sociedad en la que estaban viviendo, por lo cual, ¿qué hacen? En lugar de reivindicar, en lugar de intentar hacer un cambio, dicen, no podemos cambiar absolutamente nada, pero lo que podemos hacer es que arda todo, disfrutar, que mi mentalidad sea de disfrutar. En plan, yo no quiero quemar una iglesia, yo no quiero convencer a nadie, yo lo que quiero es meterme una clencha en la puerta. Esa es la mentalidad del punk, básicamente. Extrapolando a Japón, pues si quieres también adelantar un poquito. Lo podemos extrapolar también, hablar de la música al marginado, ¿no? Por supuesto. También sí. esto la música. ¿Y qué elemento más subversivo y qué mejor manera hay de expresión de uno mismo hay que la música, ¿no? Pues la música, si lo pensáis, incluso en la época clásica, la música siempre ha representado muchas veces una respuesta frente al sistema. Representa también que el propio autor, que el propio artista exprese, pues, desde sus más profundos deseos, sus inquietudes, su rabia. Y rabia, yo creo que esta palabra es clave, ¿no? en el punk, precisamente a toda esta reacción, este enfado, este pesimismo, queda representado, pues eso, no precisamente de una manera bonita, sino que el enfado siempre es, pues eso, agresivo, ruidoso, contestatario, y esto obviamente queda representado en la propia música, en esos característicos, ya no solamente en lo que es el sonido, sino también pues en la estética, ¿no? Pues ya sabéis, pues el tema de las crestas, la estética... La estética muy salvaje, podríamos decir. Totalmente opuesta a lo que sería pues ese corporativismo, ¿no? de los trajes y corbata, el orden,
Sí. Todo, o sea, todo, si os dais cuenta, va englobado directamente. Pero además, otra cosa con respecto a la música es que a fin de cuentas es una música que está completamente democratizada. No se requiere ningún tipo de formación para hacer punk. Simplemente coger unos instrumentos, volverte completamente loco y hacer lo que te dé la gana. Es una música que es accesible a todo el mundo para que sea un catalizador de rap. Lo cual precisamente contradice al orden social, ¿no? Que simplemente se asociaba pues a otras clases de músicas, pues digamos que requerían pues mayores estudios, mayor técnica, mayor nivel. No, el punk invita a todo el mundo, ¿no? Es plan de, ¿quieres hacer ruido? Puedes hacer ruido y exprésate como te dé la gana. Sí. ¿Qué nos encontramos en Japón? Nos encontramos en primer lugar pues un panorama completamente desolador después de la Segunda Guerra Mundial, una población completamente también traumatizada, en este caso por el bombardeo que conocemos de Hiroshima y Nagasaki, que fue algo que cambió completamente ese régimen social, y luego la entrada de los aibatsus, que a fin de cuentas no dejan de ser grandes conglomerados empresariales cuyos tentáculos llegaban a acaparar prácticamente toda la industria japonesa como una especie de monopolio, que luego eso posteriormente lo veríamos traducido en las megacorporaciones del cyberpunk. Y luego, por supuesto, nos encontramos con una sociedad que vive completamente sobreprotegida por el gobierno japonés. No solamente por las influencias estadounidenses, sino también porque ha sido una población mayormente conservadora a lo largo de toda su historia, incluso a día de hoy. Pasamos la siguiente. Que tenemos en cuenta todo este pretexto histórico, social, ya podemos entrar directamente en lo que implica las bases del cyberpunk. La base del cyberpunk básicamente consiste en decir todo lo que hemos dicho previamente y analizar lo del futuro. ¿Qué consecuencias puede tener que continuemos alineados no solamente desde el punto de vista obrero, sino también desde el punto de vista de las Pues obviamente el futuro no es nada halagüeño, porque todo lo que implica un control, una falta de dar pie a la imaginación, al arte, al individualismo, todo eso puede dar origen precisamente a revoluciones, ¿no? A revolverse contra el sistema, y eso obviamente a quien siempre está arriba eso no le interesa. O sea, esa forma de consecución de poder, ¿no? Y de mantener ese poder contradice completamente a ese pesar de la sociedad, ¿no? De que se ven, pues eso, atrapados en un mundo muy gris, oscuro, porque, bueno, hablaremos también de la estética como tal cyberpunk, pero siempre os vais a dar cuenta que es, aunque lo vamos a hablar luego, pero que es un mundo oscuro, triste, sin esperanza, muy noir. Pero es curioso porque, si por algo nos fascina, yo creo, es porque a pesar de toda esa negatividad, podríamos decir, hay como una especie como de sentimiento romántico, ¿no? O revolucionario, no sé, hay como una chispa que yo creo que atrae, ¿no? Porque siempre este tipo de hechos siempre atrae, ¿no? El perdedor, ¿no? La figura del perdedor, que también hablaremos de ella. Es también los grandes protagonistas del plan, la figura del marginado, aquella persona que no ha querido formar parte del circuito empresarial de los abachos o las corporaciones y se ha quedado completamente fuera. Completamente fuera implica que, como no quieres usar o si luchas para perder precisamente, pues te dedicas a vivir el día a día. Como puede ser, por ejemplo, en el caso de los personajes que aparecen en Akira. Los personajes de Akira son completamente, no son contestatarios, simplemente no quieren involucrarse en lo que está forzando a la sociedad. Está forzando que tengan una educación y ellos no quieren tener una educación. Ellos lo que quieren es irse de fiesta y pasarse hasta arriba de drogas. Pillar la moto y para adelante. Y en definitiva ser libre, permitirles ser lo que el sistema no les permite ser. Efectivamente. Y a fin de cuentas, este megacorporativismo, ese avance económico capitalista también ha desembocado en una serie de consecuencias a nivel tecnológico que lo que hacen es, a fin de cuentas, crear una nueva escala de división dentro de la sociedad donde pues, la máquina empieza a sustituir tanto literal como metafóricamente al ser humano, porque a fin de cuentas para su puesto de trabajo y además está siendo invasiva con su organismo, está empezando a sustituir partes de él, está empezando a ponerse en duda cuáles son los límites del ser humano. Claro, aquí ya entramos precisamente en el concepto del transhumanismo, ¿no? En lo que es ir más allá de lo que es nuestro cascarón, ¿no? Por así decirlo, de ahí el ghost in the shell, ¿no? Podríamos decir, cómo ir más allá, porque nosotros a fin de cuentas estamos recluidos, entre comillas, en lo que es
nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasaría si, y esto lo plantea muchas veces el Cyberpunk, pudiéramos trascender de alguna manera o ir más allá o, digamos, huir de este presente, ¿no? Del presente, de los límites del orgánico, pero también de la prisión que es el cuerpo, pero también de la prisión que es la sociedad. Si os dais cuenta, todo está englobado y todo está conectado. Sí. Hemos hablado de Cyberpunk, vamos a hablar cómo es a nivel estético, porque a fin de cuentas no deja de tener una composición bastante concreta, que son paisajes mayormente urbanos, porque a fin de cuentas nos encontramos en un futuro completamente distópico donde la naturaleza se ha desplazado completamente a favor de nuevo del avance económico, al igual que estamos viviendo precisamente a día de hoy. Entonces, pues nos encontramos con ciudades superpobladas, contaminadas, a más no poder, simplemente para seguir desarrollando, para seguir explotando los recursos naturales, y también pues, todo lo que hay alrededor, todo lo que pueda ser considerado ajeno al urbano es un paisaje completamente yérmico, es completamente desértico. Es decir, el predominio de lo sintético, como podéis ver aquí en la diapositiva que os hemos preparado. Efectivamente. Y todo este avance corporativista también deriva a un montón de luces de neón, un montón de movimiento publicitario, lo que es el término de lo que conocemos a día de hoy como marketing, porque lo que queremos es resaltar sobre todo las luces del resto de la ciudad para vender un producto. Una corporación lo que también quiere hacer es vender las puertas, que lo que encontramos son paisajes no solamente contaminados a nivel, por así decirlo, atmosférico, sino también una contaminación lumínica que lo que hace es básicamente cegar lo que vemos en la pantalla. Es decir, hay una continua invasión de nuestros estímulos precisamente a través de la publicidad, y eso es algo que estamos viendo a día de hoy. Si os dais cuenta, cada vez la presencia ya no solamente lo que veíamos en obras de ficción, sino que lo que veíamos en obras de ficción lo tenemos ya presentes hoy en día. Sí. Ya sea si tomáis el transporte público, vais por la calle, sobre todo en las grandes ciudades, ya veréis que está prácticamente todo poblado de estos carteles, que ya no son carteles como antiguamente, ya son pantallas que tienen la capacidad de ir modificando esos, digamos, estímulos visuales o publicidad que se nos invade completamente. Ya sea que vayáis en el metro, estéis en una estación, vayáis a un restaurante a pedir un menú, ya lo veréis expuesto ahí, sobre todo si es una cadena de comida rápida, ya lo veréis expuesto en una pantalla. Es constante estímulo, constante invasividad, ¿no? Sí. de nuestra propia persona. Y por último llegamos a la arquitectura al servicio de la sociedad instrumental, porque la mayor parte de los mapas geográficos que encontramos en el mundo Cyberpunk están distribuidos para que se vea la jerarquía social de estos mundos. Un ejemplo que nos gusta muchísimo es el caso de Midgard, de Final Fantasy VII, donde podemos ver perfectamente que la corporación es el centro de todo, los alrededores son las zonas residenciales, que es donde residen la mayor parte de trabajadores de la empresa, que domina a fin de cuentas la sociedad. Desde la pantalla y luego en la parte de abajo, pues básicamente el resto. El resto que no puede permitirse vivir en la parte de arriba, o que directamente no ha adquirido una posición social como para permitirse este tipo de residencias. Se hace también, porque a fin de cuentas esto es como el mapa de Madrid, ¿no? Esto de aquí son las Torres Kia, ¿vale? Luego aquí bajamos, ¿vale? Tenemos esto sería Gran Vía, tal, y aquí donde digo yo que esto fue la nada, ¿vale? O sea que todo esto es como una distribución más o menos a lo que estamos llegando a día. Es decir, que estamos viendo algo, ya no solamente lo que es la estructura de clases literalmente, sino que incluso urbanísticamente y visualmente vemos cómo está representada esa sociedad. Como siempre, el poderoso y el opulento en la parte de arriba y el pobre currito sufridor y miserable, pues en la parte de abajo, fea, cochambrosa, con goteras, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a avanzar ahora a un aspecto más, por así decirlo, filosófico y también psicológico por parte de estos personajes, porque a fin de cuentas, volvemos al tema de que hemos hablado hasta este momento, ¿no? Que nos encontramos en una sociedad poblada por un capitalismo completamente desenfrenado, desatado completamente, las barreras que puede tener el libre mercado es literalmente libre, por lo cual nos adelantan lo que podría ocurrir si le quitamos cualquier tipo de circuito a este modo de pensamiento, a este modelo socioeconómico que tenemos a día de hoy. A fin de cuentas, lo que hace es desplazar por completo lo que tenga que ver con el género humano. Y además que incentivando ese consumo exacerbado, ¿qué es lo que se consigue? Que la persona pues esté entretenida y enfocada en lo que no tiene que enfocar. Es decir, se les ofrece, digamos,
vías de escape de mil maneras, ya sea con productos alimenticios, con servicios, con lo que sea, para, bueno, ya por una parte, mantenerles dentro del sistema, pero por otra parte también que ellos puedan de vez en cuando evadirse un pelín, pero no demasiado. Efectivamente. Básicamente, y si esa acción tiene lugar, que sea simplemente para no considerar lo que está por encima, cuál es la esfera dominante. No es una creación contestataria en absoluto lo que vemos en el mundo. De hecho, en esta imagen recuerdo perfectamente, bueno, si nos deja el cargador, Tú sí, tú dale. que justamente en esta imagen me acuerdo que la voz publicitaria, la voz en off decía una nueva vida le espera en las colonias exteriores. Eso lo dice todo. Una nueva vida le espera, otra vez, el ansia de escapar, ya no solamente en un sentido metafórico, sino también físico como tal, de escapar. Porque eso también se ve mucho en el Cyberpunk, en los deseos de escapar, no solamente de una forma, de manera física, sino también intelectual, ¿no? La constante sensación de sentirse atrapado. Sí. Todo esto también, bueno, lo hemos dicho anteriormente el tema de la publicidad, que es algo que puebla por completo la filosofía del mundo Cyberpunk, porque a fin de cuentas, lo hemos dicho antes, a día de hoy estamos bombardeados con constantes estímulos. Tenemos un cerebro diseñado para que tenga información selectiva. Si absorbiéramos todo el conocimiento que nos puede arrojar una calle durante un mismo día, vallas publicitarias, los carteles de los autobuses, luces, lumínicos, todo esto, nos volvíamos completamente locos. Por lo cual, tenemos un cerebro que está diseñado simplemente para dedicarse a dirigirse a aquellos elementos que nos interesan. En el mundo Cyberpunk, ¿qué se hace? Lo que se hace es llamar la atención de la forma más exacerbada posible. Puede ser mediante luces, puede ser mediante pantallas enormes, que son las que pueblan las megalópolis de este tipo de distopías, o directamente con sonidos estridentes, como puede pasar con un proyecto de Blade Runner. O prometiéndote la felicidad o un escape momentáneo. Efectivamente. Que tampoco difiere mucho de lo que es la realidad de la publicidad, básicamente. No estamos hablando de algo que sea ciencia ficción extrema o algo muy extraño, para nada. Son mundos, muy importante esto, donde los personajes nunca juegan para ganar. Porque a fin de cuentas la partida está bañada desde el principio porque está poblada por una serie de poderes subalternos que impiden que el ser humano pueda ascender de una forma o de otra. Es como en el casino, ¿no? La banca siempre gana. La banca siempre gana, efectivamente. Por lo cual hemos tomado esta frase, que es del manual de rol de Cyberpunk 2027, ¿cuál es la? No, el manual del juego de rol. Una cosa es el juego, otra cosa es el juego de rol. Es del 2027, efectivamente, que dice lo siguiente: en estos universos no juegas para ganar, sino para sobrevivir, o para este caso también para perder lo menos posible. Como es en el caso de David Martínez, el personaje de Barry Spanix, que lo que hace es verse metido en una vorágine, donde a fin de cuentas lo único que quiere es intentar cumplir el deseo de su madre, pero a fin de cuentas ese deseo está... Es un regalo un poco envenenado. Y también como espectadores vemos que o sea, nosotros siempre podemos predecir que la suerte del héroe, del protagonista, no va a ser como en las típicas historias que al final va a triunfar, sino que va a triunfar, sino que vemos que ese pequeño triunfo va a ser muy escaso. La negatividad siempre va a imperar. La sensación de fracaso, de haberlo intentado, pero sí, muchas personas se le da razón y por eso que en un principio en el mundo, por ejemplo, de Cyberpunk 2077 o del propio anime, nunca se va a conseguir tumbar a la corporación. Literalmente, según el lore que nos establece este universo, le tiran una puñetera bomba atómica a la corporación y a los pocos años vuelve a resurgir de sus cenizas. Es imposible llegar a tumbarla. Con lo cual, lo único que se puede hacer es intentarlo y dejarlo lugar a la historia, pero nunca se va a conseguir una victoria definitiva sobre un sistema que no podemos tumbar porque a fin de cuentas hereda el pesimismo punk que hemos estado desarrollando durante la conferencia. Sin embargo, muchos de estos personajes siempre tienen muchos deseos de dejar su huella, su impronta, ¿no? Es decir, o sea, muchas veces una de las cosas que se suele decir es quiero dejar constancia de mi existencia, de que he estado aquí, de que he vivido, de que he hecho algo, de que algo de lo que he hecho ha tenido de alguna forma cierta repercusión, aunque sea en un pequeño grupo de personas, ¿no? Y ahí esa especie como de héroe oscuro, podríamos decir, o antihéroe, o héroe pesimista, no sé cómo lo podríamos decir. Sí. Todo este es deseo
de trascender en la historia no tiene nada que ver con el éxito empresarial, con el éxito social, simplemente con esa dificultad para encajar, esa exclusión social, con lo cual se buscan vías alternativas para destacar, para aparecer en la historia o para sobresalir sobre el resto de los demás. Por ejemplo, en el caso de Akira, nos encontramos con Tetsuo, Tetsuo era el protagonista, ¿cómo se llama? Kaneda. Kaneda, pero ¿cuál era el que se acaba transformando? Tetsuo, ¿verdad? Sí. Tetsuo, lo que ocurre es que es imposible que llegue a encajar porque ya directamente tiene un estatus de marginado desde el principio, por lo cual en el momento en el cual encuentra los poderes telequinéticos o psíquicos que tiene durante la película o también durante el manga, encuentra una forma de resarcirse, de llegar a sobresalir, aunque sea algo que llegue incluso a acabar con su propio organismo, a acabar con su propio cuerpo. No deja de ser, por así decirlo, un síntoma, una sintomatología de la rabia que siente ante esta exclusión social. Y a su vez, por supuesto, de las ansias de libertad que tiene ante este sistema que está circunscrito a él. La libertad siempre va a estar presente. Sí. El ansia de libertad, el ansia de escapar, el ansia de trascender, siempre de ir más allá, de no permanecer, o sea, de no mantenerte en el statu quo. Pero esta libertad absoluta, a fin de cuentas, no deja de ser una hipérbole, la anarquía no deja de tener una traducción nihilista, pero no desde el punto de una vida desenfrenada, no, desde un punto de vista donde literalmente nada importa, ni siquiera la vida importa. En la propia película de Akira, por ejemplo, nos encontramos un montón de veces donde las peleas de bandas acaban con masacres absolutas, no solamente con miembros de la población civil, sino también entre las propias bandas. Y no nos importa matarse entre ellas porque directamente viene un sistema donde nada importa. Importa mantener el sistema, como hemos dicho antes, la empresa, la corporación, el orden. O sea, el mantener la estructura frente al individuo, eso siempre. Y es precisamente contra lo que luchan los héroes o antihéroes o antiheroínas también de estas historias. Lo cual nos lleva a lo que adelantamos como la productividad frente a la voluntad. Comentábamos antes también el ejemplo porque me acabo de acordar yo, de Midgar. Esto pasa también, por ejemplo, en Alita. Sí. Bueno, en Boom, como lo queráis llamar, también que teníamos, pues eso, directamente el estrecolero, que era la parte inferior, ¿no? Que era pues, plaga de talleres, ¿no? Pues como un desguace, es un desguace, mientras que, otra vez, las clases literalmente igual que en Migra, pasaba sí. También. Y en el caso de la producción frente a la voluntad, nos encontramos que no solamente la población civil está completamente jodida, como hemos visto, sino que también en las megacorporaciones los empleados también están completamente explotados, básicamente llegando a sustituir miembros de su propio organismo para llegar a producir lo máximo posible o incluso cayendo en el consumo de drogas, que a fin de cuentas lo que hace es pues reventarte, pero por lo menos sacas los proyectos adelante en este tipo de lo que le pasa también a David Martínez en Cyberpunk, sí. Que él se ve limitado físicamente al principio, hasta que precisamente por estas ganas de trascender, pues empieza a modificarse y bueno, pues ya veremos qué consecuencias le trae, ¿no? Pero sí. Que no son, bueno, spoiler, lo dicho, estos universos nunca tienen finales felices para absolutamente nadie, y en el caso volvemos al tema de la productividad frente a la voluntad, nos encontramos que las propias megacorporaciones también tienen sus luchas soterradas por el tema del dominio empresarial, que el propio Arasaka es un campo de puñaladas raperas impresionante. Vamos a seguir con la siguiente parte de la diapositiva, que esta parte aquí me flipa. Yo creo que esto es productividad frente a voluntad. Importa más la cantidad que la calidad. Y en el caso de Psycho Pass, esto se traduce mediante... Bueno, aquí se produce un planteamiento bastante interesante en esta historia, que es una obra que a mí particularmente me encanta, Psycho Pass, un pedazo de anime, en el que, pues bueno, se plantea el hecho, por una parte tienen esta parte de Minority Report, ¿no? Han empezado los tambores del apocalipsis. Ya empezamos. Bueno, menos mal que no nos queda ya demasiado. Pero bueno, se plantea por un lado el hecho de que la sociedad controla lo que viene a llamarse el índice de criminalidad, ¿no? En el que incluso la propia delincuencia... Bueno, es difícil concentrarse con esto, nos vais a disculpar, pero bueno, lo vamos a intentar. En el que pues la delincuencia está controlada por el sistema, incluso se previene, como pudimos ver precisamente en la peli Minority Report,
Pero no solo eso, sino que esto ya he visto, sino que hay otro concepto muy interesante en el que el propio sistema, en este caso llamado el sistema civil, asigna a las personas el puesto en la sociedad que mejor, ya no sé, bueno, en el que más van a ser productivos, en el que más van a rendir, en el puesto más adecuado, que no tiene por qué ser lo que realmente la persona desea. Es más, incluso el propio sistema puede determinar que una persona va a ser un criminal y ni siquiera le permite formar parte de ese sistema. Efectivamente, por lo cual forma parte de ese sistema de forma impuesta por parte de este sistema, valga la redundancia, por parte del sistema civil, que lo que hace es adjudicarte ese puesto de trabajo independientemente si corresponde con tu voluntad o no. De aquí lo que podemos de productividad frente a la voluntad, productividad frente a lo que nosotros realmente queremos. Llegamos a la parte de la espiritualidad, porque a fin de cuentas hemos hablado de todo lo que tiene que ver con ese pesimismo, con ese pensamiento existencialista, casi nihilista, pero eso también tiene una traducción a nivel espiritual, porque a fin de cuentas cuando el ambiente es tan opresivo, cuando el ambiente es tan, por así decirlo, neoliberal, avanzado tecnológicamente, pues puede haber muchos focos de resistencia para volver a esas raíces, a esa forma más tradicional, por así decirlo, esa forma más natural que teníamos como sociedad hace ya bastantes siglos, que de hecho aquí en España también ha aparecido este tipo de focos, como puede ser, por ejemplo, la secta del Yunque, que ha tenido principalmente mucha presencia durante los últimos años, que a fin de cuentas lo que aboga es, vivimos en una vorágine constante de avances y tal, lo que tenemos que hacer es volver a lo natural, volver a esas raíces cristianas, apostólicas, romanas, que han estado esgrimiendo, por así decirlo, nuestra sociedad hasta este momento donde todo se ha completamente desatado. En el caso de Cyberpunk también nos encontramos con la presencia de la espiritualidad, pero también en muchísimas sectas. Nos encontramos, por ejemplo, en la saga de Shin Megami Tensei, donde muchos de los distritos de estos videojuegos están dirigidos directamente por sectas que tienen sus propias filosofías de vida, sus propias creencias y demás. Sus propias creencias, donde también los individuos se entregan completamente, porque es esa válvula de escape que encuentran para ese sistema que a fin de cuentas los quiere completamente muertos. Volvemos a hablar de lo mismo, o una y otra vez, de esa válvula de escape. Sí, claro, esa válvula de escape, efectivamente. Y ahora llegamos a un momento que es plantearnos dónde queda el espíritu ante el avance tecnológico que sufren los protagonistas. En el caso del poshumanismo, nos encontramos ante la presencia de lo tecnológico, del metal, de lo sintético en el organismo. No es una presencia parcial, como ocurre en el... ¿Cómo se llama? ¿Transhumanize? ¿Ergo Proxy-Lice? No, esta serie es Technolize. Technolize, efectivamente. Donde básicamente, pues, a medida que el personaje también va recibiendo esos avances tecnológicos, esa implantación que tiene en el cuerpo, también va dejando atrás los valores que tenía para encajar en esa sociedad tan opresiva que vemos en la serie. Pero este poshumanismo también tiene cierta presencia a día de hoy, porque a fin de cuentas es lo que vemos diariamente en redes sociales. Vemos la tecnología a favor del cambio del cuerpo. Esto es un reflejo directamente de los filtros que vemos constantemente. Filtros que cualquier reel que veáis en Instagram, prácticamente cualquier persona que se dedique sobre todo a mostrar su físico, vais a ver o sea que además es que es una pérdida de la personalidad, si te das cuenta también, porque esos filtros anulan completamente cualquier rasgo de identidad propia. Otra vez volvemos con el tema de la individualidad frente a el estándar, ¿no? En este caso podríamos hablar de un estándar de belleza o un estándar que la sociedad concibe como que es el correcto. Y ese estándar de sociedad no permite los errores. Algo tan sencillo como puede ser la propia imagen física de cada uno, porque nosotros no somos perfectos, pero precisamente muchas veces en este transhumanismo pues aboga por intentar sacar la mejor versión de nosotros mismos, aunque realmente no sea nuestra mejor versión. Es una versión, digamos, adaptada a lo que la colmena, por así decirlo, se espera de nosotros. Percibe o se espera de nosotros. Efectivamente. Que no deja de ser también una irrupción de la tecnología, evidentemente a día de hoy
pues no tenemos, yo qué sé, chips tecnológicos que nos mejoran orgánicamente o psicológicamente o físicamente, pero sí tenemos este tipo de intermediaciones de la tecnología para mejorarnos, aunque sea de cara a la galería. Bueno, ya empiezan a haber algunos elementos, como por ejemplo estas prótesis robóticas, ¿no?, que han permitido andar a gente con parálisis, implantes cocleares para gente que antes estaba sorda poder escuchar. Probablemente más pronto que tarde la ceguera podría también terminar de tener una solución completa. En fin, que lo que vemos como algo futuro no está tan lejano. Y bueno, el transhumanismo también es interesante, ¿no? Porque antes lo hemos adelantado un poquito, ¿verdad? Lo hemos adelantado un poquito. Si el poshumanismo es la presencia parcial de tecnología en el organismo humano, el transhumanismo directamente es escapar de los límites de la carne y llegar a trascender a lo que conocemos como el término de lo que consideramos lo humano. Esto lo vemos también en la serie de Serial Experiments Lain, donde la protagonista acaba trascendiendo, acaba abandonando su condición humana, entendiendo también lo que implica una definición de Dios contemporánea, posmoderna. Esto también se puede enlazar un poquito con la espiritualidad que hemos mencionado antes. Sí. Porque y con otra vez el tema de, digamos, escapar, trascender, huir de eso que nos tiene atrapados y que no nos permite ser nosotros mismos. Lo vemos una y otra vez, ya puede ser en un esquema pues con mucha más acción, como en Cyberpunk, o esto también yo creo que es lo bonito del Cyberpunk, que permite historias muy dinámicas, con mucha acción, explosiones, todo lo que queráis, pero también podemos tener historias tremendamente introspectivas, que inviten a la reflexión, o algunas que incluso mezclan estos dos elementos con bastante maestría, que en mi opinión yo creo que suele ser lo ideal. Sí. Precisamente en Psycho-Pass, que lo hemos comentado, pues tenemos esta mezcla de, digamos, trascendencia y invitación a la reflexión, con las partes también de acción, de la caza de criminales, de actividades terroristas, etcétera, etcétera. Y en el caso de Lain es muy gracioso porque encontramos una trascendencia, o mejor dicho, una forma de escapar precisamente en el primer episodio, que es pues un trágico suicidio, pero que al fin de cuentas lo que buscaba esa persona era incorporarse a la red que ella denomina como una forma de divinidad. Y en el caso de Internet, tal y como lo conceptualizaban a finales de los años 90, pues había ciertos rasgos realmente de poderes divinos, por así decirlo, porque a fin de cuentas Internet, que esto es algo también que se aborda en la serie, permite a la persona crear desde la nada, permite levantar mediante código binario dominios web, por ejemplo. Yo voy a decir que precisamente la aparición de Internet también condicionó muchas de las obras que se estaban creando en ese momento, sobre todo a finales de los 90, a principios de los 2000. Recuperando... Bueno, perdón. No te preocupes, de verdad. Permite el tema de la creación, permite el tema de estar en varios sitios al mismo tiempo, porque a fin de cuentas, estando en Internet, tú puedes estar viendo un foro de opiniones de Taiwán y al mismo tiempo puedes estar viendo, por ejemplo, yo qué sé, El País. Entonces, quizás que no crea cierta esa omnipresencia que asociamos muchas veces a las figuras divinas. La madre que me parió, si no tuviéramos suficiente con el tema de los tambores, ahora tenemos a esta gente aquí. Bueno, la cuestión que tenemos en segundo lugar, la omnipresencia, capacidad de crear desde cero, sino también el tema de esas figuras que estamos viendo últimamente, que a fin de cuentas no dejan de ser figuras de influencia, donde la gente pues entrega sus opiniones o incluso recibe y transfiere esas opiniones o acaba adquiriendo nuevos puntos de vista dogmáticos, como podemos ver en varias ocasiones que hemos visto a lo largo de estos últimos años. Entonces nos encontramos también con un síntoma de adoración y también de trascendencia, porque a fin de cuentas ese aporte, esa huella digital acabará sobreviviéndonos a todos nosotros, otorgándonos, por así decirlo, ciertos rasgos de inmortalidad, que a fin de cuentas es algo que también se asocia a la divinidad. Y para concluir, este año la verdad es que me da igual y voy completamente a fuego. ¿Vivimos realmente en una sociedad? Pues mira, en la derecha es, y a la izquierda está Jordi Wild. La cuestión, ¿vivimos realmente en una sociedad cyberpunk? Es algo que hemos estado hablando durante toda la conferencia.
Hemos hablado ya de la irrupción tecnológica, de cómo estamos llegando a trascender gracias a ella. Hemos hablado también de cómo la tecnología llega a suplirnos, a mejorarnos, aunque sea de cara a la galería, de cómo las megacorporaciones están prácticamente tomándolo todo, y más ahora como está el panorama estadounidense. Yo creo que hemos alcanzado un nivel importante de lo que muchas obras Cyberpunk planteaban en un principio. No sé si superado, pero yo creo que estamos ya empezando a convivir con muchos de estos elementos. Vamos, que yo si tuviera que concluir diría que el Cyberpunk está aquí. Y esto es algo que a fin de cuentas se está actualizando a una velocidad de vértigo, que es el tema de la IA. De la IA, bueno, efectivamente. La famosa IA. Habíamos dicho antes de que uno de las posibilidades que nos da Internet es la de crear, había dicho antes, dominios, pero también nos está permitiendo crear en este caso inteligencias artificiales. Estamos creando, por así decirlo, individuos sintéticos que están encargándose de procesar información mediante un lenguaje generativo, por lo cual es una especie de creación demiúrgica. La IA, por mucho que se conciba también como una herramienta de ayuda, pero también yo creo que es una herramienta de despersonalización muy grande. Sí. Muy grande. De hecho, tenías un ejemplo. Sí. Si quieres desarrollarlo, tenías un ejemplo sobre cómo la IA está llegando a sustituir incluso relaciones humanas. Aquí que estamos precisamente en un evento centrado en el manga anime, en el tema de la creación artística, la IA puede llegar también a ser muy perjudicial. Ya sabéis, estos modelos que entrenan y se pueden generar pues ilustraciones o a día de hoy bastante cutronas, pero quién sabe si esta tecnología va a poder perfeccionar desgraciadamente lo que puede hacer un creador de verdad, o también incluso en la música. Ahora, si por ejemplo os metéis en YouTube, hay gente que ha creado versiones de canciones muy conocidas con voces sintetizadas por ejemplo, personas que están ya fallecidas, de artistas fallecidos. Insistimos que no son todavía creaciones perfectas, pero son aproximaciones un tanto escalofriantes a lo que podría dar pie a esto. Bueno, la última, te voy a sacar el tema, no sé si sabes lo de la última canción que han sacado, el tema de los Beatles, que literalmente han resucitado a... Sí, es que de hecho sigo algunos canales de estos y a veces alucino. Y bueno, y también no hemos hablado del tema de las IAs con las que se puede charlar también. Conversacionales. Las IAs conversacionales, que es un tema bastante interesante. De hecho, ayer estuvimos, cuando estábamos terminando de preparar esta charla, Río y yo, estuvimos probando una de reciente creación que prácticamente te permite hablar con un avatar. ¿Y qué te pareció el resultado que te enseñé ayer, Teo? Un resultado bastante perturbador, no solamente por la capacidad que tiene de asimilar información, sino también de responderte como debería responder de acuerdo a los prompts o la personalidad que le han asignado. El problema que también tiene este tipo de irrupción de inteligencias artificiales, que nos estamos distanciando un poco, pero a fin de cuentas hay que hablar de este tipo de futuros distópicos, es que lleguen a sustituir de una forma o de otra esa necesidad social que tenemos todos los seres humanos de interactuar con otras personas. Que la IA llegue a sustituir, porque a fin de cuentas una IA siempre va a estar disponible para la persona, una IA siempre va a estar apoyando a la persona y por supuesto va a darle la razón en todo, porque a fin de cuentas no deja de ser un producto que orientado a un consumidor va a querer satisfacerlo de una forma o de otra. Claro, la IA de alguna forma no va a ser como, digamos, un familiar o una persona o un amigo que te aprecie de verdad. La IA desgraciadamente te va a decir lo que tú quieres oír y eso siempre, siempre, siempre va a ser perjudicial. Efectivamente. Y ya con esto lo que podemos hacer es dejar un turno para, si hay alguien en el chat que quiere hacer alguna intervención, o también nuestro público. Por si alguien quiere hacer alguna intervención, no sé si tenemos preguntas en el chat. Yermo Capital, ¿no? Vale, pues estupendo. ¿Y desde el público, alguna intervención, alguna puntualidad, alguna serie fetiche? ¿Todo bien, todo correcto? ¿Todo correcto? Venga. ¿El qué? ¿Apenas tienes más? ¿Quieres hacer una aportación express? No. Ahora, vamos a ver, Gemma, tenemos 9 minutos. Dramatical Marder es Cyberpunk. Jueguen a Dramatical Marder. ¿Basado en qué afirmación? Tomando. En la descripción de Steam. Estupendo. Aceptamos Barco como animal de compañía. Bueno, pues ya está. Pues nada, chicos, dicho esto... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por asistir. Tenemos dentro de unos 9-8 minutos a la entrevista de Kenny Ruiz. Viene Kenny Ruiz por aquí, sí, no lo perdáis. Así que... ¿El qué, gato? Si aparece, le tendremos por aquí. Hostia, pero
hay que prometer aquí a nuestro público. Pues Así que nada. ¿El qué? Dame el matasueras, un momento. Está ahí. Muchas gracias.